Salmos capítulo 3. Este salmo es un lamento técnicamente, pero expresa tanta confianza en Dios que se le suele llamar oración de confianza. ¿Sí? En nuestras Biblias dice oración matutina de confianza en Dios. No sé si notaron el Salmo 4 dice oración vespertina de confianza en Dios. Muy interesante. Se supone que esta es una oración para hacer a la mañana. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Verso 1. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Es muy, pero muy significativo que la persona que editó el libro de los Salmos, porque esto tiene un editor, ya lo hemos enseñado en otra oportunidad, que organizó los salmos, los coleccionó. No están puestos en orden cronológico, sino que alguien con un plan en mente los ha organizado en 5 libros distintos. Todo este libro se le suele llamar Salterio. El Salmo 1 y 2 son la introducción al libro. El Salmo 1 establece de alguna manera para el resto del libro que un hombre, un justo, una persona que teme a Dios, debe vivir meditando en la palabra de Dios. Debe depender, su vida espiritual depende de la palabra de Dios. El Salmo 2, que también parte de la introducción, y sabemos porque ambos salmos, uno empieza con bienaventurado y el otro termina con bienaventurado, hacen como un inclusio, y eso es un recurso literario para mostrar que hay una unidad. El Salmo 2 habla del Mesías venidero. Y al final nos damos cuenta, todo el libro de Salmos está organizado para poner la vista del pueblo de Israel en la venida de un futuro Mesías, que va a ser el Rey perfecto. Se va organizando todo alrededor del reinado de David, pero muestra cómo el reinado de David fracasa con sus descendientes, y al final el verdadero Rey que el pueblo de Israel debe esperar es a Dios mismo, el Mesías. Y eso se establece de nuevo en el Salmo 1 y 2. Mientras esperamos al Rey venidero, el Mesías, que es quien va a gobernar perfectamente en este mundo, vivimos cada día aferrados a la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, ¿sí? Para que todo lo que hagamos sea prosperado por Dios. Y esa es la introducción. Entonces, técnicamente el primer salmo del Salterio es el Salmo 3. Y notablemente lo que habla el Salmo 3 es que mientras esperamos al Mesías aferrados de la palabra de Dios, rodeados de miles de problemas, de miles de dificultades, tenemos que estar orando. Se le suele decir, o se suele hacer énfasis que el Salmo subraya que tenemos que orar de mañana. Pero sí, ahora lo vamos a desarrollar, pero el salmista ora de noche también, antes de dormir, y ora después que se despierta. Y el Salmo siguiente habla de que deberíamos orar de noche. Si en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Termina el Salmo 4, ¿verdad? Bien interesante. Este libro de Salmos ha sido por los siglos el libro que ha usado el pueblo de Israel para alabar a Dios. Pero nosotros deberíamos verlo no tanto o no solo como una colección de canciones, sino principalmente como una colección de oraciones a Dios. No estamos seguros que todos estos salmos fueron canciones, pero sí que todos fueron oraciones. ¿Sí? Y entonces, si bien en este salmo especial que vamos a ver ahora, Salmo 3, se habla de un acontecimiento particular en la vida del rey David, está puesto acá pensando que todos los creyentes a lo largo de los siglos lo utilicen para sus propias vidas.
Y por ser el primer salmo realmente, los otros son introducciones, suceden en este salmo muchas cosas por primera vez. Es el primer salmo en toda la Biblia que dice que es de David. Bueno, es el primer poema que dice que es un salmo. Los anteriores no dicen que es un salmo. La palabra salmo es la palabra mismor, que significa es una composición compuesta para ser cantada con instrumento de cuerda, pinchando un instrumento de cuerda, esa es la idea. Este es el primero que se dice que es un salmo. Es el primero que dice que es de David. En total hay 73, casi la mitad del Salterio, escrito por David. Quizás haya más, porque hay unos 34 que son anónimos. Y es el primero también que tiene una superinscripción, que es esto que leemos aquí, que dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y nos habla de eso, y vamos a ver en un momento, de un momento muy particular en la vida de David, que fue uno de los peores momentos de su vida. Y eso es lo que va a hablar el Salmo. Y nos está puesto aquí para hacernos a todos nosotros pensar, sin duda, de que todos nosotros necesitamos comunión permanente con Dios, mientras vivimos en esta vida rodeados de múltiples dificultades. Muchas dificultades, muchos motivos para estar ansiosos, angustiados y preocupados. Necesitamos tener comunión con Dios. ¿Sí? Y empieza el Salmo, las primeras 2 estrofas, junto con la superinscripción, haciéndonos pensar que estamos todos nosotros los creyentes, las personas que tememos a Dios. Estamos rodeados permanentemente por motivos preocupantes, angustiantes, motivos para que nos pueden quitar el sueño, como cualquier persona, aún que no conoce a Dios. Y quizás hasta peor, se nos suma a nosotros las burlas de los que no creen, ¿verdad? Y entonces dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo, y dice el verso 1 y 2, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y tenemos entonces que ir al escenario histórico para entender esto. Es largo, yo lo podría decir de manera muy resumida, pero he decidido arriesgarme a consumir bastante tiempo del sermón yendo con ustedes a 2 Samuel, capítulo 15. Yo elegí porciones para leer, si lo leemos todo no llegamos, pero sí algunas porciones para que ustedes puedan entender lo que está pasando. Mientras buscan, yo les digo, es muy interesante el libro de Samuel, que inicialmente era un solo libro, siempre fue un solo libro, solo que se dividió en 2 porque no entraba en un solo rollo, como los rollos tenían un límite. Pero todo el libro de Samuel, el énfasis del libro de Samuel, de todo el libro, es que Dios bendice a los que son humildes. Ese es el gran tema del libro de Samuel. Y la persona que sobresale en el libro de Samuel es David. Comienza el libro de Samuel con Samuel, después Saúl, después David. Son 3 personajes principales, pero sobre todo la vida de David. Saúl, si ustedes lo miran bien, en el libro de Samuel, 1 Samuel, Dios lo bendice y llega a su pico máximo, digamos así, de bendición, hasta que se enorgullece y empieza a decaer. Y entonces asciende David y llega a su pico máximo, también de bendición de Dios, hasta que en orgullo él cae en pecado. 2 Samuel capítulo 12. Y a partir de ahí todo va para abajo, todo va para abajo. Y está notablemente organizado para que veamos. David, ustedes saben, ora para que su hijo sobreviva, Dios lo mata. Inmediatamente leemos en la historia de que uno de los hijos de David, Amnón, viola a una de sus hermanastras, Tamar. Y entonces el otro hijo de David, hermanastro de Amnón, llamado Absalón, mata a Amnón. Y empezás a ver que todo va mal, todo empieza a ir mal en la vida de David, todo mal. Hasta que llegamos acá al capítulo 15, 2 Samuel capítulo 15. Segunda Samuel 15. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él para darse importancia, ¿sí? Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres?
Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y entonces sigue contando el relato que Absalón se paraba a la puerta de Jerusalén. La gente venía para tener audiencias diarias con el rey, para que el rey resolviera sus problemas, o personas en el palacio del rey. Pero Absalón se adelantaba y él trataba de resolver los problemas de la gente, tratando de en general ser benevolente con la gente, y trataba también de ser muy afectivo. Si ustedes siguen leyendo acá, dice que él los abrazaba a las personas. No solo siempre les hacía para su favor, sino que después los abrazaba. Cuando la gente estiraba la mano para besarlo, él lo abrazaba a la persona. Como diciendo, no, tranquilo, no me beses a mí. Somos amigos. Verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. O sea, no, los atajaba antes, se anticipaba del rey. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Se iba ganando el afecto de las personas. 7, verso 7. Al cabo de 4 años. 4 años estuvo haciendo eso, imagínense ustedes. Lo conocía todo el mundo. Verso 9. Y el rey le dijo, ven paz. Bueno, del verso 7 en adelante dice que le dice a David, déjame ir a Hebrón. Hebrón es la ciudad donde él nació, Absalón nació, y donde comenzó a reinar David, en Hebrón. Después movió la capital del reino de Hebrón a Jerusalén. Y Absalón tiene un plan, lo venía armando de hace ya tiempo. A propósito, entre paréntesis, después que Absalón mató a su medio hermano, Amnón, David no le habló. Estuvo años sin hablarle, David. Absalón empezó a juntar un montón de amargura contra David, de resentimiento. Y ahora tiene un plan, Absalón, de derrocar a su propio padre y hacerse él el rey. Y por eso, con mucha paciencia, durante 4 años, fue ganándose el corazón del pueblo, y ahora tiene un plan de ir a Hebrón, lo engaña a su padre, porque en Hebrón todavía no existía el templo, en Hebrón se hacían sacrificios. Entonces dice, papá, quiero ir a Hebrón, hice un voto, quiero ir a cumplir con Dios, voy a adorar a Dios a Hebrón. Y el papá le dijo, bueno, anda. Pero su plan era ir a Hebrón a hacerse proclamar rey en Hebrón, mientras su papá era el rey David. Entonces dice el verso 9, y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Él necesitaba gente de Jerusalén, porque esto todo algo muy astuto. Él quería hacer creer a todo Israel que el padre lo había elegido a él como su sucesor, y él iba a comenzar a reinar en Hebrón, mientras el padre seguía en Jerusalén, pero ya le estaba de a poco transmitiendo el mando a su hijo, porque David ya era un hombre grande. Y entonces llevó gente de Jerusalén que eran del consejo gobernante de David, lo llevó para pretender que esto era algo oficial. Verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Bueno, Ahitofel era el consejero mejor de todos los que tenía David. Dicen más adelante que cuando Ahitofel daba un consejo, la gente lo tomaba como que venía de parte de Dios. Era el mejor consejero que tenía David, el más famoso, el más sabio, que a lo mejor estaba resentido también con David, porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y ustedes saben toda la historia, ¿no?, de David y Betsabé, me imagino. Pero el punto es que Ahitofel fue desleal a David también. Su mejor consejero lo traicionó también a David y se fue con su hijo. Verso 13, y un mensajero de David un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David no quiere que haya guerra dentro de la ciudad. Él imagina que viene Absalón con todo su ejército a pelear con él dentro de Jerusalén y él dice, mejor vámonos. Los estudiosos dicen que parte de la razón es que David no quería que en Jerusalén haya derramamiento de sangre y se fue. Verso 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, no con todo el pueblo, el que le seguía.
Gran parte seguía Absalón ya. Y se detuvieron en un lugar distante. Bueno, y empieza a mencionar acá, el relato es precioso, cómo empieza gente a acercarse a David, todo tipo de personas, leales y desleales, a hablar con David, a decir, bueno, Señor, yo te voy a seguir. David dice, no, tranquilo, anda a tu casa, no hace falta, gracias por eso. Y así, viene todo tipo de personas. Viene un hombre que era su amigo, un amigo personal de él, también consejero de él, y David le dice, no te necesito, quédate acá. Es mejor quédate en el palacio, hacete pasar por consejero de Absalón, y a lo mejor Dios te use para confundirlo a él y que no me mate. Verso 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, David huyendo, ¿sí? Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. El torrente del Cedrón es como un valle saliendo de Jerusalén, que es como una montaña, sale, cruza el valle y va al huerto al monte de los olivos, ¿sí? Nosotros conocemos el huerto de los olivos, que es pegado a Jerusalén, pero esto es el monte de los olivos. Del monte de los olivos Jesús ascendió al cielo, en Hechos 1:8. En Hechos 1. Él cruza el valle de Cedrón y sube al monte de los olivos. Bueno, vienen dos sacerdotes con el arca. Vienen con el arca pensando, David va a querer irse con el arca porque el arca representa la presencia de Dios. David dice, no. Lleven el arca al templo, o al templo no, a la ciudad, todavía no había templo. Déjenla ahí, no se preocupen, quédense acá. Verso 30. David, interesante, no supersticioso, dice, no, el Señor irá conmigo, pero el arca no la necesito, dejen allá. Verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, imagínense. Iba descalzo David, subiendo al monte de los olivos, con la cabeza cubierta y llorando, y todo el pueblo, imagínense la cabeza agacha y llorando. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel, que era el mejor de los consejeros, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ora a Dios, David. Porque él sabe que su hijo le va a pedir consejo a Ahitofel, porque era el consejero el mejor de todos. Cuando David llegó, 32, a la cumbre del monte, para adorar allí a Dios. Esto me impacta mucho. Está siendo perseguido y y se pone a adorar a Dios, David, en medio de la persecución. Y ahí le aparece el amigo, que también era consejero, Husai, y le dice, no, andate para allá. Capítulo 16, verso 5. Sigue mostrando, ¿no? Cómo gente se acerca, algunos se quedan y otros se van. Verso 5 del capítulo 16. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el anterior rey, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. David era el rey, el mejor de todos los reyes que tuvo Israel. Verso 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole a David, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad. Todo esto dice Simei, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey David respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? O sea, David, noten, David está en modo quebranto. Está llorando, está un hombre maldiciéndolo y de pronto David hasta está pensando en su vida y en cómo Dios lo está humillando después de su orgullo también, de su pecado de orgullo. Dejadle pues que maldiga, dice, el verso 11, en la mitad. Pues Jehová se lo ha dicho, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo.
Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Verso 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Agitofel. Y sigue todo el relato, hablando ahora de cómo va a seguir el plan de Absalón con Agitofel. Dice verso 23, el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón. 17, capítulo 17. Entonces Agitofel dijo a Absalón, ese es el consejo que le da este hombre sabio. Yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. A eso es lo único que importa, matar al rey. Así, verso 3, haré volver a ti, a Absalón, todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, de su padre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz y ya, listo. Y dice entonces verso 4, 17:4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, que era el infiltrado, digamos, ¿no? Para que asimismo digamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, bueno, así dijo Absalón, así dijo Agitofel, ¿qué es lo que vas a decir tú, Usai? Y Usai dice, el consejo que ha dado Agitofel es bueno, pero le dice a Absalón, vos sabés que tu papá es muy valiente, es un guerrero, la gente que está con él también. Ellos son como un oso a que le han quitado un cachorro, deben de estar como locos, listos para vengarse, con un montón de enojos por lo que ha pasado. Yo sugiero, Absalón, que mejor te juntes un ejército, pero no 12.000 hombres, un ejército de punta a punta con toda la gente de Israel y lo aplastás a tu papá y ya. Y hasta los liquidás a todos. Y en vez de ir a Agitofel al frente del ejército, andá vos, Absalón. Así tú Israel reconoce que vos los mataste, que vos sos él. Y le gustó a Absalón, le gustó eso de tener un ejército más grande y de ser él el que se lleve el crédito. Y siguió ese consejo, y ese consejo salvó la vida de David. Porque al final, sabemos la historia, al final, bueno, se hizo una batalla y murió Absalón y David con su ejército lo derrotó. Pero si hubiera ido esa misma noche, como decía Agitofel, David hubiera muerto. David hubiera muerto. Bueno, volvamos al Salmo 3, entonces, porque esto es muy importante para entenderlo. Todo coincide, ¿sí? Los enemigos de David se van aumentando cada vez más, se va juntando gente a esta rebelión. Absalón seduce al pueblo, le hace creer que él tiene mucho poder y la gente se cambia de bando, traiciona a David y cada vez son más sus enemigos. Muchos de los enemigos de David están convencidos que Dios no lo va a ayudar a David. Ellos ya han visto cómo David viene declinando. Ya saben que David ha sido juzgado por Dios. De hecho, una de las profecías que recibió David cuando pecó es que alguien de su familia iba a tomar a sus mujeres y las iba a humillar públicamente, iba a tener intimidad sexual con ellas públicamente. Y eso hace Absalón por el consejo de Agitofel también, tremendo. A la luz del día, a la vista de todo el pueblo, se abusa de las concubinas que había dejado David para que cuiden su casa. Ya la gente sabe y ven que este hombre está en caída y piensan que Dios ya no lo va a bendecir. Eso es lo que piensan. El arca está en Jerusalén, no con David. Ellos supersticiosos creían que el que tenía el arca tenía la bendición de Dios y no el otro. Y entonces David en esa circunstancia ora a Dios, un lamento. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que me dicen a mí, los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Según un erudito protestante llamado Leopold, ya muerto hace mucho tiempo, este salmo fue escrito la segunda mañana después de la huida, o después de la segunda mañana. ¿Sí? Yo pienso que es muy probable que David no haya dormido la primera noche, porque también no leí ahí, pero por los lugares geográficos, desde Jerusalén
hasta la costa occidental del río Jordán, por lo menos hay 9 horas de camino, caminando. David salió caminando, salió con su familia, dice, otras mujeres, seguramente algunos niños. Una de las personas que lo cruza le trae un montón de mulas y de panes y de comida para todos, y él pone en las mulas a las mujeres. Pero ese camino, por lo menos al revés de Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, son 9 horas caminando, que es subiendo la montaña, ¿no? Bajando es un buen trecho, demasiado tiempo. Probablemente no durmió la primera noche, no sabemos, porque tenían que avanzar. Pero sí la segunda habrá dormido. Así que es posible que lo que dice este hombre, Leopold, ¿sí? Esto de que en muchos enemigos se multiplican mis adversarios, muchos, no es único en este salmo. De hecho, es una de las características más comunes de casi todos los salmos de lamentos. Que el creyente está orando diciendo, Señor, ya no doy más, estoy rodeado. La sensación, no solo de David en esta situación particular, sino muchas veces de creyentes viviendo en este mundo, rodeados de problemas y de enemigos. Notablemente en este caso, esta insurrección ya no era solo matar a David, sino también se mete acá una acusación en cuanto a la fe de David. Dios no lo va a salvar, es la acusación, y David sabe que están diciendo eso. Dios no lo va a salvar, Dios no lo va a librar a este hombre, no. O sea, se metieron también con la fe de David, que sabemos que la tiene David porque comienza este clamor diciendo, oh Señor, 73, quizás más, de todos los salmos fueron escritos por él. Era un hombre que sobre todas las cosas amaba a Dios y buscaba a Dios, a pesar de sus errores, como nosotros, igual, a pesar de nuestros pecados, ¿no? Y bueno, parece acá como que David está abrumado, por lo menos al principio, exagera un poco o se detiene demasiado con la cantidad de que se multiplican, que son muchos. Se han multiplicado mis adversarios, muchos se han levantado contra mí, muchos están diciendo, no hay liberación para él en Dios. La idea de levantarse, por supuesto, se usa de un montón de formas en la Biblia, pero es la idea de que alguien se levanta en rebelión, así como decimos nosotros, no sé, en Argentina, el levantamiento cara pintada, no sé. Un levantamiento, lo mismo es en la Biblia, en muchos contextos. Es una rebelión. Cuando dice, muchos se han levantado contra mí, es que están organizando una conspiración, un ataque. Surgen, se levantan para la acción, y es una acción malvada. Por eso también en el verso 7, la oración de David es, levántate, oh Señor, levántate y sálvame. Levántate para defenderme. Ellos se levantaron contra mí, levántate tú por mí, Señor. La palabra adversarios que se usa acá tiene la connotación de personas que están rodeándolo, encerrándolo. Esa es la idea. Hay varias palabras para decir adversario. Él está acá. La connotación es que se siente que él imagina que el plan va a ser rodearlo para que no se escape. Por eso también en el verso 6 de este mismo salmo dice que pusieron sitio contra mí. Él cree que está sitiado. Y bueno, el desafío de la burla, ¿no? También de la burla de su fe. No hay para él salvación en Dios. Dios no lo va a salvar. La palabra salvación, que también se usa mucho en el Antiguo Testamento y mucho, más de 100 veces en el libro de Salmos, según el contexto, a veces es liberación de un ataque, de una batalla, a veces tiene que ver con otro tipo de victoria o liberación de una enfermedad, puede ser, Señor, líbrame de tal cosa. A veces es algo espiritual. En el Salmo 51, cuando David habla de sus pecados, dice el Dios de mi salvación, está hablando de su pecado, de su perdón. ¿Sí? Es muy importante distinguir esto. Lo que pasa es que nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento y a medida que pasa la Biblia, que transcurre la historia bíblica, cuando llegamos al Nuevo Testamento, salvación es salvación de nuestros pecados. Porque ese es el enemigo nuestro, es la muerte y el pecado que actúa, ¿sí? En nosotros. Con eso combatimos nosotros. Ninguno de nosotros, en el nombre de Dios hoy, aunque todavía existen guerras, puede tomar una espada y decir que Dios le mandó a batallar. No. El Nuevo Testamento, nuestra batalla es contra nuestra carne, contra el pecado y eventualmente contra la muerte.
O el Señor lo hizo eso, ¿no? Nosotros no luchamos contra la muerte. El Señor ya lo hizo y ganó, gracias a Dios, ¿sí? Bueno, aquí está claro que salvación es liberación de la mano de los enemigos. Y hay que aclararlo, aunque después al final es muy lindo, dice, la salvación es de Jehová, que es lo que recién cantamos. La salvación es del Señor, eso es lo que está diciendo acá, en verso 8. Pero bueno, aquí lo dice de una manera tan hermosa y tan contundente y después reforzada por otros pasajes que podemos pensar en no limitar solamente esta frase a nuestra salvación física, sino en todo sentido. El Señor es nuestra salvación. Ya veremos. Estos enemigos que él dice que se multiplican, que aumentan, que son muchos, son perversos. Así lo llama el verso 7, cuando dice que Dios va a quebrar la quijada de los malvados, de los perversos. Son gente maliciosa que quieren su mal. Ya lo leímos ahí. Le dice el consejero, deja que todo el mundo se vaya, solo matá a David. Por eso alcanza. Si matás a tu papá, ya está, sos el rey. No vas a tener, nadie va a tratar de sacarte de aquí. Y acá en el Salmo, es la primera vez que aparece también en todo el libro de Salmos, la palabra Selah. Ahí en el margen derecho, véanlo ustedes, Selah. Y eso ha suscitado una gran discusión entre los eruditos. ¿Qué significa Selah? Bueno, básicamente hay dos posiciones dominantes. Una que dice que eso deriva, la palabra esa Selah, deriva de un verbo que tiene que ver con levantar el tono. Otro que es un gramático muy famoso, Gesenius, gramático hebreo muy famoso, dice que no es la idea tanto de levantar el tono, sino más bien de hacer una pausa. En el caso de este gramático dice que viene de la palabra salá, y el otro que dice que hay que levantar de salal. Son dos palabras muy similares. La idea es, aparentemente, y es la más aceptada, es que es un descanso. Aparentemente es una nota musical, por eso está en el margen derecho, para que los instrumentos o hagan una pausa, frenen por un momento. No sabemos bien, pero es muy probable, por los lugares donde aparece, que tenga que ver no solo una pausa de los instrumentos, sino una pausa para meditar. Y eso especialmente, como lo vemos en este salmo, porque a veces aparece Selah al final del salmo. O sea, cuando ya terminó la canción, si fuera para que paren los instrumentos. Fíjense acá, después el verso 8 dice Selah. Ya está. ¿Por qué indicar una pausa si ya terminó? Bueno, yo lo tomo como una pausa para pensar. Y es muy bueno que lo hagamos, y muy necesario, porque esto tiene que ver con un hombre llamado David, en una circunstancia demasiado particular. Entonces, antes de seguir, necesitamos pensar en nosotros. Nosotros no tenemos un ejército que está rodeándonos. Seguramente ninguno de nuestros hijos organizó una cosa similar a lo que leemos acá. Pero sí estamos rodeados de muchas dificultades, de enemigos, si se quiere. Sí estamos, en un sentido, en una batalla diaria, cada uno de nosotros. Claro que sí. A veces en tu trabajo, el ambiente en tu trabajo es un ambiente que hace que vos no estés tranquilo, vos no sabés si la semana que viene vas a seguir trabajando allí. Tenés gente que está en contra tuyo, hay gente que está molesta y se lleva mal con vos solo porque vos sos creyente. Y le molesta que vos ames al Señor y ellos no. En algunos trabajos sucede a veces que están inventándote problemas todo el tiempo para que vos te vayas voluntariamente, porque están esperando que salgas para meter al conocido, al amigo del nuevo jefe u otra persona, etc. Quizás tu problema, sos una persona que trabaja por cuenta propia y la persona a la cual hoy estás trabajando está buscando excusas para no pagarte. Y se hace el ofendido, se hace el enojado y ya sabés vos, pues ya te ha pasado. Y así, las mil y una cosas. Quizás tu hijo no está tratando de derrocarte a vos, pero sí te odia en este momento y te habla con odio. Y te ha traicionado quizás. A veces hasta un cónyuge traiciona a otro, y lo sabemos. Amigos. Escuché de un hombre que se fue 2 semanas de vacaciones, cuando volvió su amigo socio le había robado toda la empresa.
Ya había organizado todo y ya no tenía nada. Cosas que pasan en este mundo, pasan, todo el tiempo pasan. Claro que sí. Y está bueno que pensemos, porque acá hay una situación demasiado particular que yo creo que se aplica como anillo al dedo a cada uno de nosotros, que es todas estas dificultades, cualquiera que sean, a la hora que te vas a dormir. Y no te dejan dormir. Y te quitan el sueño, y te despertás a la mitad de la noche, y decís, uff, y ahora y esto, y cómo voy a resolver esto, qué desgraciado, cómo me hizo esto, qué barbaridad. Y te tienen realmente atrapado. Y te levantás al día siguiente y tampoco te da ganas de levantarte. Porque estás pensando, uy, no, otra vez ir al trabajo ese, otra vez me van a burlar, otra vez. Y en ese sentido, me parece que por eso decíamos y subrayábamos, es tan significativo que este sea el primer salmo una vez que se introduce el salterio. No es fácil para nosotros creyentes vivir en este mundo. Estamos rodeados de motivos, de múltiples motivos, para estar angustiados, para estar preocupados, que nos quiten el sueño. Y en el verso siguiente, David, entonces los primeros dos versos hablan de esta realidad de David rodeado de enemigos que se aumentan y se multiplican. Y en el versos 3 y 4, David de golpe cambia, abruptamente cambia y se enfoca ya no en los enemigos, sino en Dios. Y nos habla este salmo que Dios nos protege a los creyentes. Y siempre está listo para ayudarnos inmediatamente. Dios protege a los creyentes y está listo para ayudarnos inmediatamente. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Pero tú, es un contraste. Y está indicando justamente eso. Acabo de hablar de mis enemigos y ahora cambio mi enfoque. Y voy a hablar de Dios. Pero tú, Señor. Acá termina el lamento. Por eso es un lamento, pero todo lo que sigue hasta que termina el Salmo es todo expresiones de confianza. Por eso es tan raro, es un lamento raro, con demasiada expresión de confianza y de aliento, de esperanza. David saca su atención de sus enemigos y la pone en Dios. No es tan fácil hacer eso. Yo suelo pensar mucho en esto. El Salmo 63 fue escrito en un contexto similar, quizás cuando pasaron ya un par de días escapando, ya en el desierto de Judá. ¿Cómo haces para no pensar cuando el que te traicionó es tu propio hijo? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para no enfocarte en eso y para enfocarte en Dios? Bueno, aquí David está enfocándose en Dios y en su carácter, en quién es Dios y en lo que significa Dios para él. Y lo hace de una manera hermosa y por supuesto si David lo hace, nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Y él acá da al menos 3 características de lo que Dios significa para él. Dice que Dios es escudo, eres escudo alrededor de mí. Es la única defensa que David tenía. Él imagina a todos rodeándolo, sitiándolo, y él continúa con esa idea y dice, tú eres un escudo alrededor de mí. Tú me proteges completamente. Es la única defensa que tengo y es la única que necesito, en definitiva. Eres mi gloria. Kabod es la palabra gloria. Cada vez que se usa esta palabra en el libro de Salmos es para significar que Dios es la cosa más valiosa que existe, la cosa más importante. La gloria de Dios. La gloria de Dios. David dice, mi gloria no es mi palacio, las posesiones que tengo, los triunfos pasados. Tú eres mi gloria, Señor. Es lo más importante que tengo. Yo me siento orgulloso solamente de ti, lo demás no me importa. Como Pablo dice, ¿no? Yo no me glorío en nada, solamente en Jesucristo. Esa es por la gracia y misericordia de Dios, al lugar donde Dios nos ha llevado, por habernos un día revelado su belleza, ¿no? Es todo lo que tenemos, es la posesión más preciada de un creyente. Y en eso piensa David. En lugar de pensar, uy, ahora, ¿dónde voy a dormir? En este pasto inmundo, húmedo, cuando tenía una camita ahí tan hermoso. No, mi gloria, tú eres mi gloria, Señor. Es lo más importante. Y el que levanta mi cabeza. También muy significativo, cuando leemos que iban todos llorando, descalzo David, subiendo el monte de los olivos, con la cabeza cubierta, con la cabeza agacha.
Tú eres, Señor, escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, el que me honra. Yo soy lo que soy porque tú un día decidiste escogerme cuando yo cuidaba ovejitas, que era un muchacho insignificante. Tú me exaltaste a donde yo llegué. Tú levantaste mi cabeza, tú me pusiste y tú me hiciste las promesas de que yo, de mi dinastía, algún día iba a venir un rey eterno. Tú lo hiciste, Señor. Tú hiciste un pacto conmigo. Y bueno, ahí me aferro. Nadie me va a poder hacer nada. Nadie me va a poder hacer nada. Con mi voz entonces, pensar en eso lo anima a orar a Dios. Dios es mi gloria, Dios es mi escudo. Él va a levantar mi cabeza. Él me ha llamado, Él me ha levantado, Él me sostiene. Con mi voz clamé a Jehová, es un grito, ¿no? Y Él me respondió desde su monte santo, que es el lugar en la tierra terrenal donde Dios habita, o donde ellos pensaban que Dios estaba, aún antes que esté el templo. De allí está el arca, como habíamos visto. Y entonces dice, Él me respondió. Desde donde Él está, Él me vino a auxiliar. Noten que está en forma pasada. Clamé y me respondió. David clama a Dios, por lo que el verso siguiente, el verso 5, sabemos que es antes de acostarse. Y dice, ya me respondió Dios, ya me respondió. Hay Biblias que traducen esto en presente. Y la verdad es que la gramática hebrea permite o presente o pasado. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde, presente. Yo me acuesto, verso 5, Nueva Versión Internacional, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Traducido así, en presente, es como si fuera un principio en términos generales, lo que sucede siempre, generalmente. Sin embargo, otra vez por el contexto, que es algo histórico, que ya está establecido desde el título, es mejor traducirlo en pasado. Sí, es mejor. Clamé a Jehová y Él me respondió. Y Él me respondió. Y me fui a dormir. Y el Señor me cuidó toda la noche. Tremendo, me encanta. ¿Sí? Y de nuevo hay un Selah acá, antes de que diga que se fue a dormir. ¿Sí? Y de nuevo es una pausa para que pensemos. Es muy interesante que nos haga parar acá de nuevo. ¿Y qué vamos a pensar ahora? Y bueno, ¿qué pensamos? Que cuando yo pienso en todos mis problemas, no solo no se arreglan mis problemas, sino que no me dejan dormir. No puedo, me vuelvo loco. Pero cuando pongo mi enfoque en Dios, como hizo David, cuando pienso en el Señor, cuando busco al Señor, que es lo que en definitiva se propone en todo el libro de Salmos, que miremos para arriba. De una manera hermosa el libro de Salmos nos habla de Dios como ninguna otra parte de la Biblia, lleno de metáforas, de maneras tan tiernas, humanas, que nosotros digamos, bueno, sí, voy a buscar al Señor. Él es precioso, Él se acerca, Él condesciende, él es empático, como se dice ahora, con todo lo que me pasa. ¿Cómo no voy a buscar a Dios? Eso es lo que, creo yo, nos hace pensar estos dos versículos. Así como los 12 espías, ¿se acuerdan en Números 13? Los 12 espías fueron a espiar, a explorar la tierra prometida, vuelven 10 y dicen, no, ahí hay gigantes, son enormes, no los podemos, nos vamos a matar a todos. Y 2 dicen, no, sí, son gigantes, pero no saben lo que es, los racimos de uvas, lo que es, Dios nos va a dar, vamos. ¿Qué pasó ahí? Vieron lo mismo, 10 se enfocaron en todos los problemas, los otros 2 en el Dios grandioso que podía darles eso, que les había prometido. Clamo a Dios, eso sería para mí la manera de reflexionar en esto. Yo clamo a Dios y entonces puedo dormir. Realmente clamo con confianza en Dios. Dejo mis cargas, echo todas mis ansiedades sobre el Señor y me voy a dormir. Y mientras yo duermo, el Señor se está ocupando todo el tiempo, porque Él no duerme. Algún día haremos un sermón sobre el sueño, quizás del Salmo 4. Qué interesante que estamos un tercio de nuestra vida durmiendo, porque necesitamos dormir 8 horas por día. Un tercio de nuestra vida tenemos que estar durmiendo para poder funcionar los otros 2 tercios. Es tremendo. Tremendo. Y la verdad es que no dormimos bien si no confiamos en el Señor. No podemos dormir bien. Es tremendo.
Y entonces los otros 2/3 andamos a las patadas, andamos a los tumbos, haciendo lo que podemos, porque ni siquiera pudimos descansar, 1/3. Y una persona que se empeña en no dormir, está lleno de estudios hechos por eso. Hoy en día en las universidades hay departamentos para estudiar el sueño. Una persona que dice, no, yo no quiero dormir, tengo mucho que hacer, se enloquece. Empieza a tener visiones, delirios. No puede funcionar nuestra vida, nuestra mente. No podemos funcionar sin dormir. Y tenemos que pedirle a Dios, antes de dormir, Señor, ayúdame a dormir. Por favor, dejo todo esto en tus manos. Ocupate de mi jefe, ocupate de mi hijo. Yo tengo que dormir, Señor. Tengo que dormir. En tercer lugar, entonces, una vez que pensamos en todos nuestros problemas, pensamos en Dios, que quiere ayudarnos y está dispuesto para actuar, entonces es más que obvio. El tercer concepto acá, clarísimo y más largo, los creyentes encomendamos nuestro descanso a Dios y las dificultades de cada día cuando despertamos. Los creyentes encomendamos nuestras dificultades a Dios, nuestro descanso a Dios y todas las dificultades que aparecen al día siguiente. Dice, verso 5, yo me acosté y dormí y desperté, todo pasado, porque Jehová me sustentaba. Noten, el pasado allí no es que porque Jehová me sustentó, lo cual indica algo terminado en el tiempo pasado. Me acosté, ya está, ya lo hice, no lo vuelvo a hacer. Dormí, me levanté, pero Jehová todo el tiempo me sustentaba, es una acción continua. Maravilloso. Eso implica que el cuidado de Dios es constante y sin cesante. Salmo 121 dice, no se dormirá el que te guarda. A su amado dará Dios el sueño, ¿no dice el Salmo 127? Por demás es que vayáis tarde a dormir y comáis pan de dolores, etcétera, etcétera, que te rompas el alma porque a su amado dará Dios el sueño. Y entonces reflexiona David, dice, yo, la verdad, la noche más peligrosa de mi vida, yo sabía que mi hijo iba a venir atrás mío, lo conozco, yo le enseñé cómo hacer las cosas. Era obvio que el consejo número 1 que le iban a dar es andar encima de David y matarlo antes de que se haga fuerte. Hoy está débil, subió descalzo, llorando, un miserable hombre le tiraba piedra y no hacía nada. Andá que lo tenés, se lo comés vivo. Y esa noche durmió, o la siguiente, cuando todavía no sabía qué iba a pasar. Y se despertó al otro día y vio que estaba vivo, estoy vivo. Y entonces eso se le dio ánimo. Por supuesto, el carácter de Dios, lo que él conoce de Dios, no era un neófito David, de pelear con el Señor batallas, pero verse vivo, porque Dios lo sustentó, le dio ánimo para decir, verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto es una hipérbole. La palabra es como una exageración, miríadas de personas. Absalón tenía 12.000 personas, acá está hablando un número enorme, gigante. Aunque fuera que tuviera todo Israel con él, no los temo, porque el Señor está conmigo, porque el Señor me sustenta. Es obvio que es un recurso literario. Hay gente que dice, no, esto no lo pudo haber escrito David porque en ese momento no había un ejército tan grande. Bueno, por favor, esto es una poesía y está diciendo una exageración para hacer el punto. Si Dios está conmigo, yo soy mayoría, no importa todos los que vengan, yo los atiendo. El Señor me defiende. Y entonces vuelve a orar. Y esto para mí es lo hermoso de este salmo, y es que por eso que algunos cambian el tema de los tiempos verbales, que lo permite la gramática. Porque dice, pará, si ya oró en el verso 4, y ahora dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. ¿Por qué vuelve a orar? Bueno, pues acaba de despertar. Oró antes de dormir. Dios lo protegió. Ahora me despierto y no es que mientras yo dormía se resolvió todo el problema. A lo mejor están por venir, están por llegar. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío. Se vuelve a encomendar a Dios porque los problemas siguen. Los problemas siguen. Y este levántate y sálvame es el patrón normal de la mayoría de los salmos de lamento. De una persona derrama su corazón a Dios porque está quebrantado y dice, Señor, por favor, levántate y sálvame. Levántate, la idea es ponerse en pie de nuevo para la acción, para hacer algo. Ocúpate tú, Señor, levántate y atendelo, por favor. Comienza a actuar.
así como se había levantado contra él, decíamos hoy, le dice, Dios, levántate tú y defiéndeme. Y actúa. Es muy interesante, en Números 10, en el libro de Números, que todavía están andando por el desierto, dice que cuando ¿se acuerdan que Dios de día iba con una nube y de noche con una columna de fuego? Y se quedaba a veces en un lugar y ahí armaban el campamento. Y de repente se movía y todos se movían. Y dice allá en Números 10, cuando Dios se levante, cuando el arca se movía, o sea, cuando empezaba a moverse la columna, la nube o la columna de fuego, agarraban el arca y empezaban a andar. Y entonces cuando empezaba el arca a moverse, decía Moisés, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cada día que reiniciaban la caminata, decían este grito de guerra, levántate Jehová y defiéndenos de nuestros enemigos, huyan de la presencia los que te aborrecen. Muy interesante, porque acá hay un contexto militar. Señor, levántate, actúa, obra tú, Señor. Y entonces dice acá, esto que suena un poco fuerte, ¿no? Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Esto es poesía. Y lo que está haciendo acá es expresando la confianza de tal manera que de nuevo lo expresa en pasado. Es muy común eso. Es muy común. En profecía a veces se habla en pasado, aunque es algo que todavía no sucedió, para expresar que tan firme es la confianza que Dios lo va a hacer, que lo expreso en pasado porque va a suceder sí o sí. Y es lo mismo acá. Por supuesto le dice a Dios que se levante y lo salve, y ya expresa como que Dios ya lo hizo, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. No es literal esto. Dios en persona no intervino para lastimar a cada persona en la mejilla o quebrarle los dientes. Es evidente que Dios lo iba a hacer por intermediarios, en este caso el ejército de David, y sí lo hizo. Y es de pronto también figurativo el hecho de la mejilla o los dientes, porque ellos son los que están burlándose, diciendo Dios no lo va a salvar. Y se ve que a David ese punto es el que más le duele en toda esta oración, porque 3 veces habla la palabra salvar. Dios no le va a salvar, dicen ellos. Él le dice al Señor, Señor, sálvame. Y después termina este salmo diciendo, la salvación es de Jehová. Se ve que es el punto central, lo que estaba en juego acá, es el honor de Dios. Señor, sálvame. Reventale los dientes a esos que se burlan, que dicen que vos no salvas. Mostrales. Bueno, Dios le hizo todo muy simple, porque solo hizo que el consejo de este hombre que dijo no vayan, no fueran, y ya está. Dios los salvó esa noche y los siguientes días, y después, por medio de una batalla, Dios lo destruyó. Tremendo. Dios obra, a veces de maneras notables para nosotros, evidentes, a veces de maneras imperceptibles, que ni nos damos cuenta, pero Dios obra. Y Dios contesta las oraciones. Claro que sí, por eso oramos. Dios obra. La mayoría de las veces Dios escoge hacerlo de manera providencial, se dice, no milagrosa. Milagrosa sería cambiando, no sé, tenemos supongamos, ¿no? Una reunión evangelística al aire libre y ahí está el pronóstico de lluvia y decimos que no llueva, y llueve en todos lados menos en nuestra reunión. Eso sería un milagro, ¿no? Salís de la reunión y te mojas, volvés a la reunión y no llueve. Eso sería algo milagroso. Providencial sería que, no sé, que no llueva por esas 2 horas, pero no llueve ni ahí ni en toda la zona, ¿no? Eso es providencial, digamos, no se quiebra, no se modifica ninguna de las leyes de la naturaleza. Eso es algo providencial. La mayoría de las veces cuando nosotros oramos a Dios, son cosas providenciales. ¿Sí? De pronto estaban a punto de quitarnos del trabajo para meter a uno acomodado y al final ese consigue otro trabajo en otro lado y ya está, tranquilo. O te ofrecen otro trabajo mejor y te vas tranquilo. O cosas por el estilo, que no parece que sucedió un milagro. Y no está bien que le llamemos milagro, porque no son milagros. Pero sí, digamos, Dios me respondió, Dios intervino, Dios me liberó, digamos, de tal o cual problema, claro que sí. Y termina entonces este versículo final. Esto es un lamento, técnicamente, y en muchos de los lamentos terminan con un voto, con una promesa de la persona que está en apuros, está en problemas, le pide a Dios ayuda, y en muchos está claro que es un voto, dice, bueno, cuando salga de esto, yo voy a proclamar y voy a decir tal o cual cosa.
voy a exaltar tu nombre, Señor. La mayoría de los votos son, yo voy a hacer que todos sepan lo grande que tú eres. Y acá no dice eso, pero parece que fuera este el sentido, como si David estuviera diciendo, cuando yo vuelva a Jerusalén, voy a, como nunca en mi vida, voy a proclamar que la salvación es de Jehová. Y entonces acá noten, todo el salmo era mío, mío, y ahora ya no piensa en él, dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso es una bendición. Y entonces de nuevo un Selah al terminar. Y de nuevo para que pensemos. Un Selah. Y por supuesto tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en nosotros. No solo oramos, deberíamos orar antes de dormir para el Señor, por favor, ocúpate. Te lo dejo en tus manos. Sino al despertarnos, orar al Señor. Señor, ayúdame hoy, Señor, dame fuerzas, por favor. Guíame, dame sabiduría. Tengo un día tremendo, difícil, muy difícil. Yo no sé ustedes, yo tanto al acostarme, así me he aprendido a conocer a mí mismo, tanto al acostarme como al levantarme. A veces tengo un momento que es una confusión, sobre todo al despertarme, ¿no? Que no sabes ni quién sos a veces. Con todo lo que tenés que hacer, con todo lo que está pasando, y estás ahí, y estás como, es como un momento de lucha, es una batalla. Como así David tenía es una batalla, despertarse a veces. Lo es. Y de nuevo este salmo nos anima, como dice el título, oración matutina. Ahí mismo, cuando estás luchando, enfócate en el Señor y, Señor, por favor, levántate. Y actúa, Señor. Ve delante mío, obra, Señor. Ayúdame hoy. Sí. Te necesito, Señor. Te necesito. Si no me ayudas, no puedo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y déjenme hacer un comentario sobre las salvaciones de Jehová, porque es algo precioso. De nuevo, no es la única vez que aparece, y es demasiado significativo conociendo el resto de las Escrituras. ¿Sí? Y cómo Dios ha actuado, bueno, en batallas, digamos así, en batallitas cotidianas, pero Él ha ganado la guerra completa. Porque la Biblia empieza mostrando el fracaso de Adán y Eva en el Edén y termina mostrando la victoria de Jesucristo en su reino milenial. Y eso es, el Señor muestra toda la Biblia cómo el Señor, de alguna manera, el ser humano se rindió ante Satanás y el Señor nos vino a rescatar en la cruz. Y la salvación, nuestra liberación, nuestra redención, ¿sí? Nuestra redención fue comprada por el Señor. La salvación es del Señor, cantábamos recién. Él la compró 100%. Nosotros no lo ayudamos. No. Esta frase, la salvación es de Jehová o la salvación es del Señor, es quizás el concepto teológico más importante de todas las Escrituras. Se repite después en el libro de Jonás y por supuesto se repite en el Nuevo Testamento. Y ese es el gran tema de la carta a los Romanos que vamos a comenzar a estudiar pronto. La salvación es de Dios. No tiene nada que ver con el libre albedrío, con lo que vos decías hacer o no decías, si lo querés o lo dejás. Bueno, déjame pensar y voy a ver si me conviene o no me conviene. No. La salvación de nuestro gran enemigo, que es la muerte y el pecado, la compró Dios en la cruz. Y es de Él, de punta a punta. Es de Él, por Él y para Él, es todo de Él. Él la hace. Y eso es maravilloso. Y es la razón por la que estamos acá. Es la razón por la que yo soy pastor. Porque qué hermoso darnos cuenta que yo no puedo salvar a nadie, vos no podés salvar a nadie, vos no podés salvarte a vos mismo, yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero qué maravilloso la historia de la Biblia, que es algo real que sucedió. El Señor dejó el cielo, vino a este mundo a morir en una cruz para Él como el gran conquistador, el capitán de nuestra salvación, dice el libro de Hebreos. Consiguiera y conquistara lo que nosotros no podíamos y tener victoria. Y Él nos ofrece eso por medio de su Espíritu, que es el que de alguna manera cuando se predica el Evangelio, es el que también, la tercera persona de la Trinidad, conquista nuestro corazón, enciende nuestro corazón a darnos cuenta de la necesidad de que el Señor nos perdone y que nos salve.
Dios el Padre planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. El Hijo vino, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo a pagar por nuestros pecados, viviendo una vida intachable, impecable. Murió en una cruz como sustituto por el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice. Él la compró, 100%. Y el Espíritu Santo la aplica, buscando a cada persona y llamándole por medio de la predicación del Evangelio. Y de punta a punta la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y eso es precioso, maravilloso. Dice Spurgeon, esta frase, la salvación es de Jehová, comentando este salmo, dice, es la suma y la sustancia de la doctrina verdadera. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es precioso. Y eso nos tiene que hacer pensar a todos también. Estamos en manos de este Salvador suficiente, completamente suficiente. Bueno, no, es una redundancia, completamente suficiente. Si es suficiente, es completo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscarlo a Él en comunión. Si ya somos salvos, si el Señor ya obró en nuestro corazón para un día abrirnos los ojos a nuestra verdadera condición de pecadores merecedores de un castigo eterno, abominables a los ojos de Dios, porque Él es santo y nosotros no. Y si nos hemos entregado al Señor de corazón para que Él nos salve, no para ayudarlo nosotros a salvarnos, porque no, tratando de producir nuestras buenas obras, o nuestra decisión, o no sé qué. Cuando realmente te diste cuenta que la salvación es del Señor y te entregaste a ella. Bueno, hoy, por supuesto, estamos todavía en este mundo luchando con dificultades de las cuales quisiéramos que Dios también nos salve, nos libere en ese sentido. Bueno, nos toca a nosotros, que confiamos en ese Salvador maravilloso. Nos toca recordar eso como lo hizo David y orar a Él cada día y encomendar eso a Dios. El que no escatimone a su propio Hijo, dice Romanos, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Si me dio a su Hijo, murió en la cruz, ¿cómo no va a poder darme un trabajito? O hacer que esta persona que se ensañó contra mí baje un cambio y me deje tranquilo. ¿Cómo no va a poder? ¿O cómo no va a poder a mí ayudarme a mí para seguir adelante, aunque me tire piedras? Bueno, ya seguiré adelante con eso. ¿Qué va a hacer? Dame fuerza, Señor. No sé si vas a cambiar a esta persona, pero dame la fuerza a mí para yo seguir ahí adelante y ya. Y por supuesto, si alguno que escucha esto todavía nunca se dio cuenta que su gran problema no es el jefe, no es el hijo, no es el padre, es tu pecado, es mi pecado el gran problema mío. Que por favor busques a Dios, no para que te dé un mejor trabajito, para que te dé un novio, un esposo o lo que sea. Pedile que te dé perdón de pecados. Ese es tu gran problema, del cual empiezan a salir todos los demás, como un efecto dominó, digamos. Pedile al Señor que te salve, levántate, Señor, y sálvame de mi pecado. La culpa es el principal causa por la cual una persona no puede dormir, es la culpa. La culpa. ¿Cómo sería dormir sabiendo que todos tus pecados son perdonados? Que si estuvieras en ese edificio de Miami y se te cae el techo de un saque, está todo bien, vas al cielo, porque el Señor te perdonó. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a aplicarla, a pensar, a meditar en los eventos de la vida de este hombre, David, que fue de alguna manera como un prototipo de un creyente, de un hombre lleno de ambigüedades, de contradicciones, por un momento amándote de todo corazón, por otro momento envuelto en miserias humanas, tan parecido a nosotros, Señor. Pero qué precioso es ver, justamente en esa debilidad humana, un Dios tan grande, Señor, que lo usó, lo transformó, le dio promesas inquebrantables, lo asistió, lo sustentó mientras dormía. Por favor, Señor, ayúdanos a echarnos en tus brazos cada día antes de dormir, cada día al levantarnos, a enfrentar este mundo hasta que tú nos lleves contigo al cielo, con tu fuerza, con tu poder. Que tú seas nuestra gloria, nuestro escudo alrededor nuestro, el que levanta nuestra cabeza. Y por favor, Señor, salva entre nosotros a los que aún no se han arrojado a ti para que resuelvas, los libres del principal problema nuestro, que es el pecado. Señor, luchamos con el orgullo de no reconocer, nos cuesta reconocer que somos pecadores al punto que no nos podemos salvar,
que estamos perdidos para siempre. Por favor, Señor, que tu palabra haga la obra de convencer, de quebrantar, de hacer ver con esa luz cegadora de tu palabra, Dios, que haga ver la condición real en que cada uno de nosotros estamos delante tuyo, para que no nos engañemos hasta llegar al punto que sea tarde, Señor. Obra, Señor, te rogamos. Gracias por tu palabra tan hermosa, te decimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.